Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Su valor sobrepasa largamente al de las piedras preciosas. A continuación presentamos el programa Ejército de Mujeres, con la doctora Ninosca de Ponce, un espacio elaborado especialmente para ti, mujer, donde escucharás comentarios de temas que te ayudarán a encontrar las respuestas a las inquietudes de tu corazón, como esposa, madre y guerrera del Señor. Ejército de Mujeres, a continuación. Dios le bendiga, sea usted bienvenido a su programa Ejército de Mujeres. Este miércoles 6 de mayo tenemos un programa que sabemos será de bendición para su casa. Le damos la gloria a Dios que usted nos escuche a través de la 98.5 si nos sintoniza por la radio, y gracias si nos incluye en la intimidad de su hogar a través de la televisión. Sabemos que estamos en tiempos en donde el Señor está hablándole a su pueblo, y así pues tenemos el día de hoy un programa especial que sabemos que hablará a su corazón, y queremos anunciarle los eventos por venir este fin de semana. Empezando desde mañana y el sábado tenemos culto de intercesión a las 6 de la mañana, en donde es usted bienvenido para que juntos clamemos al Señor y pidamos restauración de nuestras vidas y de nuestra ciudad. El sábado tenemos Ejército de Mujeres a la 1 de la tarde. Están cordialmente invitadas todas aquellas mujeres que quieran asistir y ser instruidas en un discipulado de palabra todos los sábados a la 1 de la tarde en el Templo Juvenil. El domingo tenemos un día especial, ya que es el Día de la Madre. Nuestro pastor pues estará ungiendo a todas las madres que asistan al culto. Va a haber un momento especial de ungimiento, y así pues enviamos un saludo a nuestra madre espiritual, a nuestra mamá pastora Ninosca. Le enviamos un abrazo y todo nuestro amor y nuestro cariño. Así que sea usted bienvenido a este programa, y pasamos pues la palabra ahora a nuestra presentadora el día de hoy, Liliana Velázquez. Sabemos que trae una palabra poderosa. Muy buenos días, Dios le bendiga. Estamos contentas de poder estar aquí en este programa con ustedes, juntamente compartiendo la palabra de Dios y aprendiéndola. Y lo importante es que podamos llevar esta palabra, que la podamos vivir. Y vamos a introducirnos con un versículo, con Mateo 13:14, María Carmen, si me lo puede leer, por favor. Sí, dice Mateo 13:14, y en ello se cumple la profecía de Isaías que dice: al oír oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, y con dificultad oyen con sus oídos, y sus ojos han cerrado, no sea que vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Mirábamos en este versículo que esto es lo que le pasó al pueblo de Israel y nos puede pasar a nosotros, y mirábamos en varias versiones, en la del oso, que dice: porque el corazón de este pueblo está engrosado. En otra versión dice: han cerrado su mente, se taparon los oídos y cerraron los ojos. Y hay en otra versión que dice: pues la mente de este pueblo está entorpecida. Como hijos de Dios perdemos la sensibilidad espiritual y natural. El Señor ponía esta palabra en mi corazón, ya que muchas veces podemos actuar siendo insensibles, siendo indiferentes, siendo incrédulos a la palabra del Señor. Escuchamos su palabra, pero no la obedecemos. Escuchamos su palabra, pero no hacemos su voluntad, y es cuando ahí viene el peligro de que no podamos percibir al Señor, que no podamos sentir la presencia del Señor. Y también ahí miramos de que van a haber situaciones en nuestra vida, van a haber angustias, tribulaciones. Yo no sé qué problema usted está pasando. Puede ser un problema familiar, un problema económico, un problema de enfermedad, y es ahí cuando el enemigo viene y quiere quitarnos la visión, quiere producir en nosotros una ceguera espiritual, una sordera espiritual, que no escuchemos su palabra, que seamos incrédulos y que se vuelva nuestro corazón con grosura, que no dependamos de lo que el Señor dice en su palabra, sino que haciendo lo que nosotros queremos hacer y no la voluntad del Señor.
Entonces, esta mañana pues el Señor quiere venir a que nosotros podamos tener esos ojos de adentro, que podamos revisarnos nuestro corazón, cómo están nuestros pensamientos, cómo está nuestra voluntad, cómo están nuestras intenciones, para pesarnos y para poder ver qué tenemos que hacer si hemos dejado que nuestro corazón se haya engrosado. Y miraba yo de que la verdad del reino va a entrar entra a la conciencia por medio de la persona, ya sea por el oído o por la vista. Entonces, pero el corazón va a determinar si nosotros queremos aceptar esa palabra de Dios o la queremos rechazar. Y miraba yo, hay un significado en el Hebreo 38:23 que dice que es corazón, es encerrar como con gordura, grasa, descorazonar, inutilizar, apresar el corazón. Y la palabra insensible significa espeso, grueso, engrosar, engordar, endurecer, encallecer. Entonces vamos a definir un corazón insensible. Un corazón insensible es un corazón indiferente, es un corazón cerrado, duro, que no quiere mostrar la necesidad de la palabra del Señor para poder crecer espiritualmente. Entonces, ese corazón es engrosado, no podemos percibir, no podemos ver lo espiritual, no podemos escuchar la voz de Dios. Y hay varias características que yo creo que las vamos a tocar así, porque les decía a ellas que este tema del corazón pues es algo extenso y es algo bien delicado, porque nuestro corazón es nuestro órgano interior y de ahí emana la vida, ¿verdad? Entonces miraba unas características de un corazón insensible: es desobediente a la voluntad de Dios, insensible ante la presencia de Dios, tenemos un entendimiento entenebrecido. Si estamos con un corazón insensible, vanidad en nuestra mente, ignorancia, somos mezquinos para Dios y con los demás, y hay muchas consecuencias de un corazón endurecido. Dice, afecta que podamos crecer espiritualmente, nos volvemos orgullosos, nos volvemos altivos, vanidosos, incrédulos, falta de confianza, falta de fe en el Señor. Pero es ahí cuando el Señor pues quiere que nosotros, Él nos quiere cambiar el corazón de piedra por un corazón de carne, para que nosotros podamos estar siempre confiados en Él y que el enemigo no venga a robarnos todas esas promesas y bendiciones que el Señor tiene para nosotros. Pero dígame, María del Carmen. Sí, veía aquí que el corazón pues obviamente es un órgano el más importante de nuestro cuerpo, ¿verdad? Y yo lo veía en lo natural también, ¿verdad? Porque así como en lo natural, nosotros con lo que comemos, con lo que introducimos a nuestro cuerpo, ¿verdad? Con la alimentación, podemos dañar o podemos beneficiar nuestro organismo. Entonces, de la misma manera lo veía yo en lo espiritual, pues que nuestro corazón en lo espiritual tiene que llevar también una dieta, que es muy importante, ¿verdad? Para que poder discernir. Yo lo veía así como cuando un alimento comemos y lo digerimos y luego el cuerpo lo metaboliza y lo distribuye a través de todo nuestro cuerpo para llevar los nutrientes a cada parte de nuestro cuerpo, obviamente que lo necesita. Entonces, de la misma manera, ¿verdad? El alimentarnos adecuadamente con la palabra, con ayunando, leyendo, oyendo, pues teniendo una comunión y una devoción con el Señor, esto nos va a llevar pues a que nuestro cuerpo en lo espiritual esté bien nutrido y no se formen esas callosidades, porque que nuestro cuerpo pueda desechar lo malo que tal vez en algún momento nosotros le podemos estar introduciendo. Entonces, así de esa misma manera, como en lo físico, también en lo espiritual tenemos que tener un equilibrio y saber qué es lo que estamos introduciendo, ¿verdad? Qué dieta, qué palabra estamos comiendo y obviamente como el pastor nos ha enseñado, bueno, usted puede leer algo,
o puede escuchar la palabra de alguien, ¿verdad? De una persona que esté hablando de parte del Señor, pero obviamente tal vez a veces traen cosas que no son, que no van de acuerdo totalmente con la palabra. Bueno, usted agarre lo bueno y deseche lo malo. Así, de esa manera vamos a evitar que en nuestro corazón, en nuestra sangre, en nuestras arterias, corran cosas que puedan dañarnos, ¿verdad? Y causarnos un infarto, digamos, ¿verdad? En lo espiritual. Y miraba qué importante lo que usted decía, ¿verdad? Porque cuando se nos forma grasa en las paredes, hay una enfermedad que se produce, que es la aterosclerosis. Esta produce un ataque cardíaco, dice que ocurre cuando el flujo de sangre al corazón se bloquea porque hay grasa acumulada en las arterias, lo que provoca la muerte celular o un infarto, ¿verdad? Entonces, en lo natural podemos ver qué malo es tener grasa en el corazón, cuanto más en lo espiritual. Miraba que la grasa impide que la sangre fluya al corazón para que pueda llegar a las arterias, y esto es en lo espiritual, que muchas veces si tenemos el corazón endurecido o con grasa, vamos a obstruir que corra esa sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario para limpiarnos de nuestros pecados, que la palabra de Dios nos pueda limpiar. Y de la manera que si nosotros nos endurecemos, estamos entorpeciendo la voluntad del Señor. Sabemos que de nada va a servir que nosotros honremos con nuestra boca al Señor si nuestro corazón está lejos de Él. Pero dígame. Sí, Lili, y si realmente en lo natural nosotros cuidamos nuestro corazón, ¿verdad? Porque es el órgano central del cuerpo, a través de él circula la sangre a todas las arterias y venas de nuestro organismo, bombea oxígeno y también dice que expulsa las toxinas que nosotros logramos tener para él mantenerse saludable. Si en lo natural lo cuidamos para poder tener una vida de muy buena calidad aquí en la tierra, creo que también debemos cuidar nuestro corazón espiritual, porque nuestro corazón espiritual es como la mente del cuerpo, donde Dios habla a nosotros y donde nosotros tenemos manifestaciones de lo que tenemos dentro. Es en el corazón donde están las emociones, los sentimientos, es donde se maquinan muchas cosas. A veces no es en nuestra mente natural, nuestra mente espiritual realmente es el corazón. Entonces debemos cuidarlo en este tiempo, porque yo analizaba como 7 tipos de corazones y miraba que va como de una manera progresiva. Por ejemplo, primero inicia con el corazón enaltecido, luego con el corazón malo, el corazón engañoso, luego el corazón insensible, para terminar en un quinto corazón que es un corazón endurecido. Es decir, que cuando algo no se está gestando bien en nuestro corazón espiritual, Él está dando síntomas. Él da manifestaciones, como cuando nos va a venir una fiebre, ¿verdad? Es producto de un resfriado, pero el organismo sabe y uno dice como que me va a dar calentura, ¿verdad? Como que me está dando fiebre, como que estoy ardiendo de fiebre. De igual manera el corazón espiritual tiene manifestaciones y es ahí donde nosotros tenemos que hacernos como un diagnóstico espiritual para saber qué síntomas ya se están gestando para contrarrestar la enfermedad y que no venga un infarto espiritual. ¿Y cuáles síntomas pueden ser? Como usted lo decía al inicio, tal vez ya comenzamos a ver las cosas desde otro ángulo, ya juzgamos, tal vez ya murmuramos, tal vez vemos la necesidad del hermano y ya no nos importa, tal vez alguien quiere hablar con nosotros, ay, después, hermana. Entonces tal vez es un momento de necesidad de la persona, nos vamos insensibilizando a tal grado que podemos caer en el endurecimiento, y ya un corazón endurecido es peligroso porque se vuelve una piedra y se vuelve un diamante, dice una versión, pero no un diamante por el valor que tiene en Dios, sino por la dureza que hay en él. Entonces esta es una mañana de que nos hagamos un diagnóstico espiritual y que veamos si tenemos arteriosclerosis, creo que nos dijo usted, ¿verdad? Si está llegando grasita allí, porque no es de la noche a la mañana, todo va en avance, va en ascenso, de acuerdo a los síntomas no tratados puede venir un colapso. Entonces que este sea una mañana de que en lo espiritual nos vayamos a las rodillas y le preguntemos: Señor, yo hoy vengo aquí como tú, mi médico divino, a que me hagas un diagnóstico y me manifiestes, porque yo creo que hay señales en mí y si no los he visto, yo quiero ver esos síntomas para la medicina correcta para contrarrestar esta enfermedad. Sí, y miraba lo que usted decía, porque yo le consultaba al pastor Julio, le mencionaba más o menos qué personajes eran los que iba a hablar y le decía que ya los vamos a ver, ¿verdad? Pero que me llamaba la atención que qué delicado es, porque vamos a ver reyes, vamos a ver sacerdotes, discípulos.
y que quede delicado, que era gente conocedora de la palabra. Entonces él me decía de que corre más peligro la gente conocedora de la palabra para endurecer su corazón. Entonces yo digo, qué tremendo cómo tenemos que cuidar nuestro corazón, ¿verdad? Entonces el Señor nos está confrontando esta mañana para saber cómo están nuestras intenciones, cómo están nuestros pensamientos, si nosotros estamos caminando de acuerdo a la voluntad del Señor, si no hemos tapado nuestros oídos, porque muchas veces podemos podemos actuar religiosamente, ¿verdad? Podemos venir aquí al culto, no nos podemos perder ningún culto, podemos estar escuchando la palabra, pero no la vivimos, ¿verdad? Y eso es lo que le pasaba a los fariseos, mucho conocimiento, pero no lo ponían en práctica. Así que Dios nos ayude y que podamos tener esos ojos de adentro para que Él, como su médico divino, pueda quitar toda esa grasa, que la pueda purificar con la sangre de Cristo, con su palabra bendita. Pero dígame, Caro. Sí, Liliana, y otra de las cosas es que cuando nosotros engrosamos nuestro corazón, lo endurecemos, no valoramos cada una de las cosas que el Señor nos da, ¿verdad? Y entonces estamos renegando porque a medida el Señor nos va bendiciendo, como que no estamos bien conectados, entonces esa ambición va creciendo de una manera que ya no valoramos cada una de las cosas, ¿verdad? Cada una de las bendiciones, y no nos sensibilizamos con el hermano, no nos sensibilizamos con otra persona, y a veces nos pasan esas cosas a nosotros para sensibilizarnos, y aún así, pero como nuestro corazón está duro, entonces no llegamos a meditar y a valorar, ¿verdad? Todo lo que está pasando a nuestro alrededor, solo es nuestro entorno, no lo que hay más allá afuera de nuestra casa, de nuestro trabajo, de nuestro hogar. Sí, y lo que usted decía, ¿verdad? Es un endurecimiento que es progresivo y acumulativo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros nos vamos volviendo, siendo insensibles, cuando se dan todas esas manifestaciones, ¿verdad? Que lo hablamos, que no va a ser de la noche a la mañana, cuando nosotros nos comencemos a ver, no, si estoy altivo, estoy orgulloso, estoy terco, estoy obstinado, entonces esos son síntomas que ya nos estamos endureciendo, que se está cubriendo nuestro corazón de grasa, pero es cuando ahí tenemos que pedirle al Señor que queremos un corazón de carne y que quite todo corazón de piedra. Y yo miraba que en lo espiritual podemos hacer que nuestro corazón no se endurezca, que no se llene de grasa y no se nos paralice o inutilice para que esté sano, ¿verdad? Entonces teníamos varios que amar al Señor con todo nuestro corazón, obedecer sus preceptos, servir al Señor, quitar todo orgullo de nuestro corazón, confiar en el Señor con nuestro corazón y no apoyarnos en nuestro propio entendimiento. Y pues en lo natural sabemos que para mantener un corazón sano, la vez pasada que yo les compartía, les decía yo que no les dije también en lo natural que tenemos que hacer para mantener un corazón sano, ¿verdad? Entonces dice que tenemos que hacer la actividad física, mantener una dieta saludable, mantener un peso saludable y consumir alimentos que no tienen grasa. Pero aprendemos que en lo natural y en lo espiritual tenemos que llevar una dieta para nuestro corazón. Pero vos nos explicabas, Marisol, cuál es la dieta que tenemos que llevar. Es que acá estamos con personas que yo miraba también a María del Carmen ese día que estaba opinando y todo. Sí, hablábamos de que para que el corazón no se llenara de grasa en lo natural, pues cuando tenemos una mala alimentación, todo el cuerpo se llena de grasa, ¿verdad? Y en el caso del corazón, hay una dieta en lo físico, pero la dieta espiritual que nosotros hablábamos era la dieta del pavo, que es la de la palabra, ayuno, vigilia, oración, ¿verdad? Son los 4 ingredientes que en lo espiritual pues nos van a alimentar y va a hacer de que tengamos un corazón sano para que no se nos llene de grosura. La grosura que nosotros hablábamos pues es la grasa, ¿verdad? Cuando tenemos una dieta mala, los órganos pues se llenan de grasa y me gustaba a mí un versículo que yo me hizo como que se apegaba a él cuando en Levítico hacían el holocausto, siempre hablaba de que la grosura era lo que se quemaba delante del Señor.
Y en Levítico 3:16 dice, y el sacerdote hará arder esto sobre el altar, vianda, que es ofrenda que se queme en olor grato a Jehová. Toda la grosura es de Jehová. O sea que cuando sintamos de que nuestro corazón se llenó de grasa, lo primero que tenemos que hacer es ponerlo en el altar, a que se queme delante del Señor, porque eso es lo que Él quiere, que reconozcamos que tenemos, y como un sacrificio, ¿verdad?, que va a ser de olor grato para Él, es que lo arranquemos y lo pongamos en el altar y sea quemado como un holocausto, y va a ser levantado a Él como un olor grato. En el momento en que nos demos cuenta los pecados o las cosas que se nos han pegado, la mentira, el orgullo, tantas cosas que a veces andamos recogiendo cuando tenemos una mala dieta por falta de comer pavo, ¿verdad?, o de alimentarnos espiritualmente bien, son cosas que se nos pueden pegar y endurecer nuestro corazón. Incluso hablaba la palabra de que la dureza de corazón es cuando estamos insensibles a la presencia de Dios. Muchas veces estamos en la presencia del Señor, vemos que todos adoran, todos están derramados y uno está como que, Dios mío, ¿verdad? Y yo no siento nada, no veo nada. Puede ser que tenemos el corazón un poco endurecido, y así el pueblo de Israel, cuando provocaron al Señor a ira, porque ellos tenían mucho orgullo, mucha murmuración, y estuvieron 40 años en el desierto. Entonces, que no nos vaya a pasar eso, ¿verdad? No lo vayamos a provocar a ira. Ese era un tiempo que lo llamaban el tiempo de la provocación, ya que el pueblo de Dios pues se había llenado su corazón de grosura. Y la palabra nos enseña que tenemos que vigilar el corazón, ¿verdad? Porque puede ser traicionero. Y mirábamos en Jeremías 17:9 que dice, nada hay tan engañoso y perverso como el corazón humano. ¿Quién es capaz de comprenderlo? Y hay otras versiones que dice, ustedes se creen buenos, pero son malos y mentirosos, no tienen remedio. Hay otra versión que dice, el corazón es más engañoso que cualquier otra cosa y moralmente enfermo. ¿Quién lo podrá profundizar? Entonces tenemos que estar vigilando nuestro corazón, vigilando esa dieta, porque a la manera que nosotros vayamos, dejemos de alimentarnos de su palabra, de hacer su voluntad, de estar en oración, vamos a ir viendo que que nuestro corazón se puede comenzar a enfermar, que se puede comenzar a formar esa grasa. Entonces el Señor, Él quiere que nosotros nos revisemos y que pues nos hagamos que nos evaluemos para ver cómo está nuestro corazón, si no está formándose ese callo, ese endurecimiento que quiere venir a detenernos. Y no importa el problema, la aflicción que usted tiene, no hay que perder la fe, no hay que ponernos impacientes, porque el endurecimiento nos lleva también a la impaciencia. Entonces tenemos que estar confiando plenamente en el Señor, que si el Señor lo dijo, Él lo va a hacer, porque nosotros nos vamos a mover por fe, porque cuando somos insensibles somos faltos de fe. Entonces nosotros no nos vamos a guiar por lo que ven nuestros ojos naturales, sino que la fe es la certeza y la esperanza de lo que no se ve. Así que tenemos que seguir confiando y caminando en el Señor y haciendo su voluntad. Pero dígame, Nolvia. Y mire, Lili, que hay algunos síntomas de un corazón insensible o endurecido. Según el versículo que leímos al inicio, dice que no percibe. Y no percibir es que ya el discernimiento se está apagando. Dice que no entiende, es decir, que ya hay necedad. Mire qué tremendo a todo lo que nos lleva. Dice que ya no ve, y la fe dice que ya no vemos porque ya no hay fe, tampoco se escucha. Y dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces qué tremendo. Y dice que ya no se recuerda de la verdad de Dios. Va progresivamente. ¿Por qué? Porque nos hemos desenchufado de la fuente divina que es el Señor. Tal vez con tanta ocupación, porque no se habla exactamente de aquellos que tal vez un día estuvieron en Cristo en una congregación sirviendo y ya no. Se habla de los que estamos dentro. ¿Por qué? Y es lo más delicado, Lili, cuando usted nos explicaba, porque es dentro del pueblo del Señor, de los que estamos en una congregación, de los que estamos sirviendo. ¿Y por qué? Porque tal vez los afanes, las ocupaciones, el tanto servicio, el tanto trabajo, las tantas empresas, los hijos, la esposa, el esposo, la mamá, el papá, tantas celebraciones, tantas invitaciones, nos pueden desenfocar. Y ese desenfoque, ¿a qué los puede llevar? A ya no tener un momento de intimidad, a ya no doblar nuestras rodillas en la madrugada, a ya no buscarlo en intercesión,
y ya tal vez ya no leemos la palabra, ya no nos estamos nutriendo. Aparte de que puede venir un infarto espiritual, puede venir una anorexia, porque nos estamos adelgazando, nos estamos enflaqueciendo en lo espiritual porque ya no nos estamos llenando. Entonces, esta es una mañana de analizarnos. Ok, yo le estoy sirviendo al Señor, pero mis frutos, ¿cómo son? Porque hablaba con Carolina en la mañana y ella me decía, no es tanto el llegar a un desarrollo, es la actitud del corazón. Entonces, ¿cómo usted le está sirviendo al Señor? Como decía Marisol, cuando viene la adoración en su congregación, cuando está la palabra, sus ojos se llenan de lágrimas, o cuántos cultos lleva usted y usted ni siquiera una lágrima sale de sus ojos. Ese es un buen síntoma para analizarnos. Algo me está pasando. No es que vamos a andar como la Llorona en cada culto, ¿verdad? Tampoco vamos a forzar para que digan que es sensible esta hermana, que es sensible esta hermana. No, pero analícese usted. Si todos están derramados en su congregación y a usted no ha llegado nada, es una buena mañana para que diga, ¿qué me está pasando? ¿Qué no he estado haciendo? Mis niveles de oración, mis niveles de palabra, mis niveles de intercesión, ¿será que en vez de subir y acumularse están bajando y están decreciendo? Para que hoy comience, no está perdido. Los afanes, como lo decía al inicio, tanto servicio, las ocupaciones, nos pueden desenfocar un poco, pero no nos pueden desenfocar para siempre. Es una mañana para que se analice, que vaya a su cardiólogo divino, que es el Señor Jesucristo, y que le den el test de su examen, como cuando uno se hace un electrocardiograma. Le dan como una hoja que uno no entiende, viene un montón de sube y bajas, como decibeles, pero uno no entiende, pero ellos sí saben cómo está la condición del corazón. Entonces que usted le diga, Señor, hazme un electrocardiograma espiritual, porque yo quiero saber cómo están mis niveles, y esta mañana quiero volver a una dimensión superior, a una dimensión de intercesión, como a ti te agrada, a buscarte como tú quieres que yo te busque, y a leer tu palabra para ser alimentado mi espíritu. Sí, y lo que usted decía, ¿verdad? Muy importante, ¿no, Lía? Porque el Señor lo que quiere es salvarnos, ¿verdad? Él vino acá a salvarnos a nosotros, quiere que nosotros nos arrepintamos, pero es nuestra decisión de nosotros, va a depender si queremos cambiar nuestra actitud, si queremos cambiar la vida que estamos llevando. Y miraba en Ezequiel 33:11, que dice, diles que el Señor Dios afirma, no quiero que muera el que hace el mal, sino que se vuelva a mí y así tenga vida. Pueblo de Israel, vuélvete a Dios, aléjate del camino de maldad para que no mueras. Y hay otra versión que dice que no quiere que muera la gente malvada, lo que quiero es que dejen su mala conducta y vivan. Israelitas, cambien su mala conducta, dejen de hacer lo malo y no morirán. Aquí pues el Señor es claro de que Él ha venido a salvarnos y que nos podamos revisar, porque el Señor va a ver nuestro corazón. Él lo que le interesa es nuestro interior, ¿verdad? No es lo que podamos aparentar, porque podemos engañar a muchos, pero el Señor siempre está atento, y qué mejor cosa de que podamos estarnos deleitando en su presencia, que podamos obedecer sus preceptos y que podamos estar confiados de que el Señor está con nosotros, y si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero dígame, Carol. Sí, Liliana, que es fascinante todas las bendiciones que nosotros podemos recibir cuando nosotros disponemos un corazón recto, ¿verdad? Sensible para escuchar al Señor, porque no es todas las bendiciones ni todo lo que hayamos hecho para Dios, ¿verdad? Todo lo que hagamos o hayamos hecho para Dios garantice la calidad de corazón que tenemos para Dios. Es la actitud que nosotros podamos tener al enfrentarnos a una prueba, a una circunstancia. Ahí nosotros nos vamos a dar cuenta de realmente el diagnóstico que tenemos en nuestro corazón, ¿verdad? Entonces, esto es que nosotros, como decía Nolvia, examinarnos, porque podemos estar en abundancia, y como lo hizo iniciando, ¿verdad? Con el primer personaje que tenemos de Usías, ¿verdad? Que mientras él buscó al Señor, dice que él fue prosperado en todo, ¿verdad? Y de 16 años lo instruyeron, él fue hasta sin más de 50 años, él le sirvió al Señor, pero toda la abundancia que él tuvo, por eso yo le repito, no es lo que hagamos y lo que tengamos de parte de Dios que nos va a garantizar la calidad de nuestro corazón, ¿verdad?
es el estar conectados, porque Dios examina nuestro corazón. Y lo que le pasó a él, se enalteció, se llenó de orgullo, se llenó de soberbia, se llenó de altivez al verse tan grande. Él ya sintió que él no dependía, ya todo lo que tenía era por sus propios medios, no por los del Señor. Entonces ahí fue, y vino a ser un gran error de llevar incienso, de tomarse atribuciones que no le corresponden, ¿verdad? El no estar sensible a la voz de Dios y hacer lo que Dios le decía, lo que él tenía que hacer, no meternos donde no nos llaman, ¿verdad? Es estar bien ubicados donde Dios nos tiene, y no por sobresalir o no por mostrar nuestro poderío, no por mostrar nuestro orden, ¿verdad? Nuestro poder, para decirle a la gente, ok, para sobresalir. ¿Qué es lo que le pasó a él? Y olvidó todo. Imagínense que de 16 años, y dice que le sirvió por más de 50 años, ¿cómo desperdició su vida por un momento de que él no pudo examinarse, ni pudo tener esa sensibilidad, ¿verdad? Esa obediencia, ese conocimiento, esa conexión de Dios? Y eso lo miramos, y yo creo que a diario a muchos de nosotros nos pasa, que todo lo que hemos pasado en un ayuno, en una vigilia, salimos de la gloria y pasamos a otro nivel, que ya por una cosita, por no estar conectados y no estar sensibles a la voz de Dios. Sí, yo miraba en Usías, ¿verdad? Me llamaba la atención porque yo miraba que la fama le hizo daño, ¿verdad? Él pues inventaron muchas armas de guerra, él derrotó a los filisteos, puso bajo dominio a los árabes, el Señor lo prosperó mientras él obedeció al Señor, y yo miraba que él fue instruido por el profeta Zacarías, y qué tremendo es, porque él estuvo los 52 años que reinó, Dios lo respaldó, pero solo fue que la fama le hizo daño, no lo supo manejar. Llegó a su corazón la altivez, esa grosura que él lo vino a hacer altivo, y lo vino a detener, quiso usurpar labores que no le correspondían, como usted decía, ¿verdad? Entonces le fue infiel al Señor con su actitud. Entonces que es bien delicado, como lo decíamos, que podemos ser conocedores de la palabra, pero que no se nos vaya a venir la espinita, sino que de que nos podamos sublevar, de que nos podamos ensorbecer, sino que estar siempre bien ubicados y sabiendo que el único que se merece la honra y la gloria es el Señor Jesucristo. Pero dígame, María del Carmen. Sí, fíjese, Liliana, que yo veía el significado del nombre de Usías. Y viene de dos palabras, que es Jehová y otra que es Os, y significa poder de Jehová, fuerza de Jehová, poderío del Señor, ¿verdad? Y revisé el nombre de su papá y el nombre de su mamá, que están, mire, Amasías dice que significa, por ejemplo, Amasías fue el papá de Usías. Y el nombre de este señor era afirmar, alentar, aliento, esforzar, fortalecer, fuerte, obstinar, prevalecer, pujante. O sea que genéticamente él traía, ¿verdad? Y de su mamá también dice que se llamaba Jecolías y significa ser capaz, literalmente, dice. O moralmente, poder, alcanzar, comprender, conseguir, lograr, prevalecer. O sea, este hombre genéticamente venía fortalecido, que muchas veces nos sucede que en lo natural tal vez traemos una buena genética y no nos enfermamos muy fácilmente, ¿verdad? Pero puede ser que ancestralmente haya una semillita, porque en Amasías encontré que una de las excepciones es obstinar y endurecer el corazón, ¿verdad? Él tenía lo positivo y tenía lo negativo que sucede así en nosotros, ¿verdad? En todos. Y yo veía que traía esa semillita, y recordé la palabra que nos dio una vez la pastora, que dice que una pequeñita semilla se puede llegar a ser algo enorme, algo grande, que puede botar y arrasar con todo el trabajo que tal vez nuestros padres hicieron, que nosotros mismos tal vez nos hemos esforzado por mucho tiempo en levantar, y que un pequeño descuido, una pequeña cosita nos puede echar a perder todo. Pues es triste porque digo yo, puchica, así como a veces hacemos ejercicios y nos esforzamos en mantenernos y dejamos de ir 2-3 días al gimnasio o de hacer la rutina que estábamos haciendo, y al siguiente día nos cuesta.
o sea, para las que hemos experimentado eso, sucede eso, ¿verdad? Que un pequeño descuido puede llevarnos a botar y a ser desechados, porque en el caso de Uzías fue lo que sucedió, ¿verdad? Que en un momento se le salió la semilla. Tal vez estaba guardada ahí, pero en ese momento es como que brotó y se hizo evidente, ¿verdad? Aquello. Y entonces le hizo que se desubicara, ¿verdad? Porque él no tenía que haber, él abusó de su autoridad. Eso es un abuso de autoridad porque pensamos que tal vez al llegar a un nivel, podemos tener el mayor cargo dentro de una institución en lo secular o tal vez en lo espiritual, haber alcanzado el mayor nivel que un ser humano puede tener, pero se ha oído, ¿verdad? No conozco y ni hablo de nadie, que el hecho que han habido personas que han caído por una pequeña permisión que se da, ¿verdad? Y tal vez han estado a cargo de grandes ministerios, de grandes iglesias y en un momento de debilidad, cómo se echa a perder todo y cae todo y entonces es vergonzoso porque la pastora nos dice que la caída del justo delante del impío es horrible, pues es vergonzoso, humillante para todos, ¿verdad? Entonces creo que tenemos que revisarnos y no descuidarnos de nuestra conexión con el Señor, porque eso sí es lo que va a garantizar que nosotros permanezcamos en un nivel en el que Él nos haya puesto, sea cual sea. No importa si es el de mayor rango, si es de un nivel medio, estamos todavía en un nivel bajo, pero porque el enemigo busca la ocasión de cómo botarnos. Que también recuerdo una palabra que nos dio el pastor de hace mucho tiempo, que hubo el enemigo busca, si no nos bota al principio, nos bota en el medio o nos bota cuando ya llegamos a lo más alto. Entonces ese es el detalle, que no nos podemos permitir descuidar. Y mira que miraba yo en una acepción aquí que dice, del versículo que dice, más cuando ya era fuerte, entonces esa es la palabra hebrea 23:88 que dice que es endurecer, enredar, trabar, violento, verse vencido. Y la palabra se enalteció es el hebreo 13:61 que dice que es remontar, ser alto, altanero, encumbrado, ensorbecer, envanecer, exaltar, soberbia. Entonces podemos ver en Uzías lo que le pasó, ¿verdad? De que cómo pudo endurecer su corazón, no supo manejar la fama, no supo mantenerse firme y saber de que Dios es el que nos da todo, ¿verdad? Y que miremos el ejemplo de Uzías y que lo podamos aplicar a nuestra vida, ¿verdad? Para que no se nos suban, ¿verdad? De que podemos estar sentadas aquí, podemos estar compartiendo la palabra, pero tenemos que saber que Dios es Él es el que pone, quita reyes, y sabemos que tenemos que estar en sus manos y que nosotros dependemos de Él, y lo que somos, pues somos unos hijos de Dios redimidos, ¿verdad? Y que Dios nos ayude, pues, para que cada vez podamos estar revisándonos ese corazón y quitando toda contaminación que pueda venir a nuestro corazón con una semillita, con una pequeña libertad que nos demos. Guarda por sobre todas las cosas tu corazón, dice la palabra, pero dígame. Sí, mire, Lili, analizando a Uzías, es un típico ejemplo para cada uno de nosotros que estamos o vamos a estar a cargo de personas, que la autoridad pues se la dio el Señor y lo colocó como rey, pero también paralelamente el Señor colocó una autoridad que es un sacerdote, pero ya un sumo sacerdote, pero ya Uzías, con las batallas, con la fama, con los años de desarrollo que tuvo en el reino, que fue bueno, fue un reformador, un tremendo guerrero que no perdía batallas, fue un buen rey para Israel, pero lamentablemente esos años de desarrollo, lo que hicieron en él, en vez de tener una gratitud y hacer un equipo de trabajo, fue endurecerse su corazón y usurpar labores. Le entró la impaciencia, porque el sumo sacerdote no llegaba y había que quemar incienso en el altar. Él dijo, ¿por qué lo tengo que esperar yo a él, si yo soy el rey? Entonces convocó a todos y comenzó en el altar a quemar incienso.
Y esto nos lo menciona Segunda de Crónicas 26, del 19 al 23, y a mí me impactó, Liliana, porque mire lo que dice. Como el sumo sacerdote no se presentaba, se retrasó en la hora de llegada, esto enfureció a Uzías, quien tenía en la mano, imagínense, ya tenía en la mano, dice, un incensario listo para ofrecer el incienso. Pero en ese mismo instante, allí en el templo del Señor, junto al altar del incienso y delante de los sacerdotes, la frente se le cubrió de lepra. El Señor le mandó una señal de que lo que estaba haciendo no agradaba, pero él insistió, comenzó por la frente. No es que de pronto todo su cuerpo lleno de lepra, no, le mandó una señal donde era evidente, donde todos lo veían y donde él se lo podía ver y sentir, pero él no entendió. Al ver esto, dice que Uzías, que estaba leproso, el sumo sacerdote Azarías y los demás sacerdotes lo expulsaron de allí. Mire, o sea que sobre él había una autoridad que era el sumo sacerdote. A toda prisa, es más, él mismo se apresuró a salir ya avergonzado, pues el Señor lo había castigado. En el 21 dice, el rey Uzías se quedó leproso hasta el día de su muerte. Todas las glorias, todas las batallas, ¿de qué sirvieron? Si al final hasta con lepra, desechado, fuera de un campamento, sin familia, nadie se podía acercar a él. Tuvo que vivir, dice, aislado en su casa y le prohibieron entrar en el templo del Señor. Su hijo Jotán quedó a cargo del palacio y del gobierno del país. Cuando Uzías murió, este es el versículo que a mí me caló en mi corazón y dije yo, esta es una llamada de atención. El versículo 23 dice, cuando Uzías murió, fue sepultado con sus antepasados en un campo cercano al panteón de los reyes, pues padecía de lepra. Ni siquiera figuró en el panteón de los grandes. Fue grande en vida, pero al momento de su muerte quedó en un lugar común y corriente, donde murió su familia, donde murieron parte de su reino, pero no quedó en el panteón de los reyes para ser recordado. A Uzías se le recuerde por la desobediencia y la lepra. Este es un tiempo que nosotros analicemos. Ok, el Señor ya nos dio la oportunidad de desarrollarnos. Voy a hacer las cosas en orden. Sobre nosotros nos enseñó Tere, va a haber un dosel. No nos desubiquemos, ni nos impacientemos. Todo tiene un orden, todo tiene un protocolo a seguir. Y usted nos enseñaba el sábado. Decía, si el estudio del ejército, nos decía ella, es un discipulado, ¿para que yo voy a venir con alabanzas y con intercesión y nos doy la rodilla 2 horas? Si es para enseñarnos. Entonces, ya hay un patrón a seguir. En la iglesia, donde Dios le ha permitido, en su trabajo, donde Dios le ha permitido ser de influencia o ser líder o ser jefe, hay un protocolo a seguir, hay un lineamiento. No nos desubiquemos, que no nos entre la impaciencia. Somos un equipo, cada uno tiene labores específicas y responsabilidades específicas. No usurpemos lo que a otro le toca hacer. ¿Por qué? Porque podemos correr el riesgo de terminar aquí. En Uzías era una lepra natural, pero puede ser una lepra espiritual, que con nuestra manera de hablar, con nuestra actitud, estemos infectando a cantidad de personas, porque ahora ya no nos sacan de santuario, ahora permanecemos ahí, pero nuestra actitud puede hacernos que en lugar de figurar en lugares que nuestro final era para ser honrados, en lugares de reyes, como dice aquí, él terminó en un panteón cercano. Entonces, qué tremendo en Uzías, qué tremenda la desesperación a causa de la insensibilidad de un corazón. Sí, y pues lo que decía usted, ¿verdad? De que miramos en Uzías, pues él comenzó bien, continuó bien, pero no como nos enseña el pastor, terminó mal, ¿verdad? Él se apartó del camino, no terminó la comisión que el Señor tenía para él, porque mientras él estuvo con Dios fue prosperado. Entonces, que Dios nos ayude a mantenernos bien ubicados, a no contaminarnos, a poder reconocer autoridad, a no usurpar labores que no nos corresponden, que podamos ser humildes, que saber de que Dios Él es el que pone las leyes y nosotros tenemos que obedecerlas como hijos de Dios. Y miramos otro personaje que es Aarón, si tiene el versículo, Mariel Carmen. Sí, y dice, Éxodo 32:1. Cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte, la gente se congregó alrededor de Aarón y le dijeron, levántate, haznos un Dios que vaya delante de nosotros. En cuanto a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué haya acontecido. Y Aarón les dijo, quitad los pendientes de oro de las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas y traédmelos. Aarón les contestó,
Para esto necesito oro, así que tráiganme las joyas que llevan puestas sus esposas, sus hijos y sus hijas. Y él los tomó de sus manos y les dio forma con un buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Y ellos dijeron: este es tu Dios, Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto. Y el Señor dijo a Moisés: he visto este pueblo y he aquí es pueblo de dura cerviz. Sí, yo miraba aquí en Aarón, ¿verdad? De que él fue delegado de parte de Dios, fue asignado, fue el primer sumo sacerdote. Él fue la boca de Moisés, él estuvo ahí, cuando fue el primer milagro de la señal ante el faraón, fue Aarón el que estuvo ahí. Vieron tantos milagros que aun cuando pasó esto, de que el pueblo le pidió que hicieran el becerro, estaba la nube. Ellos miraban los milagros, el maná, toda la gloria, todo el poder, todas las manifestaciones que Dios podía hacer, y solo se fue la autoridad, se fue su líder y le fueron a pedir que le hicieran un becerro. Entonces miraba en Aarón que fue débil ante la presión de los demás. Entonces esto es bien delicado. Yo también lo miraba desde el punto de vista para los jóvenes, ¿verdad? Porque muchas veces la presión los puede hacer cosas malas. Entonces jóvenes y viejos juntamente, ¿verdad? Pero sí lo miraba también en los jóvenes, porque a veces en los colegios, en esto, que le pueden decir: mira, fumá, vos ya estamos en el 2015, no seas anticuado, ¿verdad? Ponete a la onda. Entonces, que el Señor nos libre, nos guarde, y a ustedes jóvenes también, si ustedes nos están escuchando, pues a no dejarse influenciar, a no ser débiles, a saber estar firmes en el Señor, porque si nosotros conocemos la palabra de Dios y nos apartamos, no nos va a ir bien. Y yo lo miraba en Aarón, fue un ejemplo de debilidad. No supo mantener todo lo que había aprendido, no supo mantener todas esas manifestaciones. Y yo digo, tremendo ser profeta, ser sumo sacerdote y llegar a ser algo que el Señor ya había hablado con ellos. Y miraba yo de que el Señor estaba molesto, porque solo se fue Moisés a traer las tablas y empezaron a adorar a otros dioses, ¿verdad? Entonces, que Dios nos ayude, porque el único que tiene que reinar en nuestro corazón es el Señor. Así que a quitar todo ídolo, a quitar toda cosa que esté antes del Señor. Pero decime, Marisol. Liliana, y qué tremendo que Aarón era el portador del Urim y el Tumim, que estaba sobre el corazón. Era un pectoral que separaba el delante de Jehová, delante de su presencia, a inquirir las preguntas más complicadas o cuando necesitaba una respuesta del pueblo. O sea, que él recibía directamente instrucciones de parte del Señor. O sea, que hablaba que era el corazón de Aarón, en donde se colocaba, y el que estaba delante del Señor. O sea, que hablaba con el Señor daba respuesta, era el portador de todo lo que Moisés iba a hacer a través del tiempo de sacar al pueblo de Israel de Egipto, ¿verdad? Y aún así, ¿cómo pudo él desviar su corazón, ¿verdad? Y lo tremendo que a todos nos puede pasar, ¿verdad? En cierto momento de nuestra vida, la altivez y el orgullo o el apartarnos del Señor, pero yo creo que lo que ellos necesitaban, tanto Usías como Aarón o cualquier personaje o nosotros mismos, algo tan sencillo, ¿verdad? El arrepentirse, el humillarse, en volverse al Señor, porque la palabra dice que un corazón humillado y arrepentido Él nunca lo despreciaría. O sea que si Usías y Aarón habían cometido un grande error, pero yo sé que más grande la misericordia del Señor, con solo que ellos hubieran confesado, arrepentido y humillarse delante del Señor, no hubieran tenido el fin que tuvieron, ¿verdad? Sí, y miraba en Aarón, pues que él tuvo la oportunidad cuando el pueblo le dijo: háganme el becerro, pararse como líder y decirles: no, yo no me voy a dejar llevar por lo que ustedes digan, ¿verdad? El Señor no le agrada eso, pero se dio y vemos que no se pudo mantener firme delante del Señor. Y mirábamos también otro personaje, porque sabemos que ya vamos a ir finalizando. Mirábamos a los discípulos, así lo vamos a tocar, que miraba en ellos en Marcos, si alguien me lo puede leer por favor, en Marcos 16, 14.
Marcos 16:14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Sí, miraba en otra versión que dice: luego Jehová se les apareció a los 11 mientras comían y les reprochó su falta de confianza y su insensibilidad espiritual en no haber creído a lo que habían visto después de haber sido levantado. Entonces mirábamos que aquí los discípulos, los cercanos, fueron incrédulos, fueron insensibles a las promesas del Señor, ¿verdad? Porque Él ya había hablado en su promesa de que al tercer día Él iba a resucitar. Entonces ya se los había anunciado el Señor y todavía miraba yo en ellos, estando con Él, que el Maestro, el Señor de señores, dándole las instrucciones, y aún así fueron incrédulos, no creyeron cuando el Señor cuando les dijeron que el Señor había resucitado. Entonces, qué tremendo, porque tenemos que ver de que el enemigo, ellos tuvieron en ese momento una aflicción, la muerte del Señor Jesucristo. Entonces fueron insensibles, se impacientaron y ahí fue donde su corazón se puso obstinado, terco, decir, no, se murió, ¿verdad? Pero sí, el Señor ya lo había dicho. Entonces yo lo miro aplicándolo a lo natural. Si el Señor ya nos dio una promesa, Él lo va a hacer. No nos impacientemos, confiemos en el Señor, que mayor es su palabra. La palabra del Señor es poder, es vida. Entonces, que ninguna angustia, que ningún problema, ninguna situación no está fuera de las manos del Señor. Ese problema, esa situación que podemos estar pasando, pongámosla en manos del Señor y no estemos desconfiando, sino que nuestra fe vaya creciendo, no decreciendo. Pero dígame, Carolina. Sí, Liliana, es lo que estábamos hablando también, ¿verdad? Que no solo es estar con la persona indicada, respaldados pues a la sombra de un púlpito, de un líder, de un anciano, que nosotros podamos sobresalir, sino nosotros mismos, pues sino con nuestra propia comunión con el Señor. Y haciendo una comparación entre Usías, ¿verdad?, y el rey Saúl, que siendo líderes dispuestos por el Señor, la actitud de ellos, cómo lo llevó, ¿verdad?, a que su generación fuera arraigada desde la tierra, que ya no se hablará más de ellos. Mire, Usías, que por ser altanero se enojó, le dio lepra. Y el rey Saúl, por andar justificando también, imagínense que fue puesto por el Señor y andar haciendo cosas que no le correspondían, también por la desesperación, por la soberbia, el orgullo, también le quitaron su reino, ¿verdad? Por andar, viene él y justificó, ¿verdad? Y racionó lo que estaba haciendo, a diferencia de David, ¿verdad? La disposición, lo que él dijo cuando, porque a él también, David no fue exento, cometió más pecados todavía que Usías, ¿verdad? Y que Saúl y que Aarón, porque él hizo tantas cosas también, pero la actitud del corazón de David, porque cuando el profeta Natán lo exhorta y le dice, ¿verdad?, que cuando mató a Urías, y cuando le dice él, ¿verdad?, que no se apartará la espada y todo lo que le traía por haber cometido ese pecado, viene él y le dice: he pecado contra Jehová, ¿verdad? Entonces inmediatamente él revoca el decreto y viene el profeta y le dice: ciertamente no morirás por lo que ha pasado. Entonces vemos la diferencia de lo que la decisión que ellos tomaron, de la respuesta que ellos, la actitud que ellos tuvieron ante la prueba, ante la circunstancia. Y de ahí viene el Salmo 139, donde David dice, ¿verdad? Rapidito lo leo: porque quién podrá, dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, prueba y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Entonces, como David estaba bien involucrado,
con el Señor, y él cometió muchos más errores que Usías, que Saúl, que muchos en la Biblia, pero la comunión que él tenía y la disposición y la actitud del corazón de David lo llevó a ser un hombre conforme al corazón de Jehová. Sí, por eso en el Salmo 51:10 vamos a ir cerrando con David, ¿verdad? Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Entonces, que podamos aprender de David y que podamos tener la suficiente humildad de reconocer nuestros errores, nuestras fallas, porque el Señor es lo que quiere, un corazón contrito y humillado jamás lo va a despreciar. Él quiere que nosotros nos volvamos a Él, que lo estemos buscando, ¿verdad? Y que podamos tener ojos de adentro para estar viendo nuestras intenciones, nuestros pensamientos, nuestra voluntad. Si ese corazón lo hemos endurecido, si ese corazón se ha vuelto un corazón con grasa, que la podamos quitar y que podamos reconocer, porque si nos arrepentimos, pues sabemos que Dios está presto a escuchar. Y pues ya vamos a ir finalizando aquí cuando dice en Ezequiel 11:19, yo les daré un solo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos, y quitaré su corazón de carne, quitaré el corazón de carne, el corazón de piedra, y les daré un corazón de carne, dice, para que anden en sus estatutos y en sus ordenanzas, que los cumplan. Entonces serán mi pueblo y yo seré su Dios. Entonces le pedimos al Señor que este tema haya sido de bendición, como lo ha sido para nosotros, que podamos tener ojos de adentro, que nos podamos revisar qué tenemos en nuestro corazón, si lo hemos dejado endurecer, si hemos ido acumulando esa grasa, que eso es algo progresivo, que Dios nos ayude, y sabemos que Él es un Dios misericordioso, que Él siempre está presto a que nosotros podamos reconocer nuestros errores, así como lo hizo David, ¿verdad? Sabemos que David siempre pues nos enseña en su vida, ahí en la palabra de Dios, que él, si él cometía algo malo, pues él se arrepentía y buscaba la presencia, el perdón del Señor, y por eso llegó a tener el corazón conforme al corazón de Jehová. Así que le pedimos al Señor que esta palabra quede cincelada en sus corazones y que pueda cambiar nuestra vida, que pueda cambiar nuestra conducta, que podamos quitar toda ceguera espiritual, que podamos quitar toda sordera espiritual, para que podamos escuchar su voz, para que podamos obedecer su palabra y para que caminemos conforme a la voluntad del Señor, viniendo a desarrollar ese propósito que el Señor nos ha puesto aquí en esa tierra, esa comisión, esa delegación que Dios tiene para cada uno de nosotros, y que el enemigo no venga a robarnos ni a quitarnos la paz, porque estamos confiados plenamente en el Señor. Así que le agradecemos a usted su fiel sintonía y nos vemos el próximo miércoles. Que Dios les bendiga. Muchas mujeres han hecho el bien, pero tú las sobrepasas a todas. Has escuchado Ejército de Mujeres con la doctora Ninosca de Ponce, un programa especialmente para ti, mujer. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Sintonízanos en nuestra próxima edición, Ejército de Mujeres.